Hola amigos, en este vídeo os quiero mostrar cómo hago yo mis cepillos de cordón para pulir con el taladro manual de una forma muy fácil. Sígueme hasta el final del vídeo y te lo explicaré paso a paso cómo hacerlo. Nos vemos ahora. Para este proyecto utilizaremos un cordón de hilo sisal de calibre fino y que da unos resultados muy buenos para pulir. También usaremos un par de recortes de alambre fino. Y una tabla que usaremos como molde para enrollar el cordón de unos 7 centímetros por 2 y nos dará un diámetro aproximadamente de 12 centímetros. También usaremos un par de tablillas cuadradas con un agujero en el centro bastante amplio de unos 4 centímetros y con una medida exterior aproximadamente al diámetro del cepillo. Cola de carpintero y un tornillo de 8 milímetros por 7 centímetros de largo con dos arandelas planas lo más grande posible y una tuerca. Y también una bolsa de plástico de las normalitas que tenemos por casa, cualquiera nos puede servir. Y empezamos enrollando el cordón en la tabla sin ajustar demasiado para que luego no tengamos problemas al sacarlo. Lo enrollamos unas 3 o 4 filas según lo que consideremos oportuno, teniendo en cuenta de que mientras más vueltas le demos, más poblado se quedará el cuerpo del cepillo. Una vez que veamos que ya tenemos suficiente, lo aseguramos con un trocito de alambre y lo sacamos de la tabla. Y se nos tendría que quedar algo parecido a esto. Ahora introducimos el tornillo que hará de eje con la arandela puesta en la parte de la cabeza del tornillo de forma longitudinal y en el mismo sentido de la cuerda. Tratamos de ubicar el tornillo lo más centrado posible dentro de lo que es el núcleo del rollo de cuerda y lo aseguramos por la parte del centro con un alambre fino. Centramos bien el alambre y lo ajustamos al máximo posible. Una vez hecho esto, reacomodamos el atado y cortamos las puntas por ambos extremos. Terminamos de recortar las puntas que nos queden y si el eje se ha quedado descentrado, ahora es el momento de poderlo corregir. Ahora descubrimos el extremo roscado del tornillo, le ponemos la arandela, la tuerca y empezamos a ajustar.
Con la ayuda de un par de llaves empezamos a ajustar hasta que el cepillo tome prácticamente la forma definitiva que tiene que tener. Y antes de darle el apretón final, descubrimos el alambre y le echamos un cordón de cola de carpintero todo alrededor. Presionamos con los dedos para que las fibras se impregnen de cola blanca y se vaya formando la parte sólida del cepillo. Y les damos las últimas vueltas de tuerca para dejarlo ya con el apriete definitivo. Terminamos de moldearlo y nos preparamos para darle el encolado final. Para eso abrimos la bolsa por los dos lados y le hacemos un agujero por una de las caras, pequeño para pasar, digamos, lo que es el tornillo. A continuación impregnamos el centro del cepillo con cola y la presionamos para que ésta se introduzca dentro de las fibras. Y esta operación la realizamos también por el otro lado. Y ahora, para terminar, le damos la forma final pringándonos un poco los dedos. Y una vez hecho esto, la cubrimos con el plástico, le ponemos las tablillas lo más centradas posibles y la sujetamos con pinzas hasta que la cola seque completamente. Y después de 24 horas, la cola ya ha creado un núcleo sólido en lo que es el centro del cepillo. Puede que en algunas zonas, debido al plástico, la cola no haya secado bien y haya que dejarla un poco más de tiempo para que ésta tire completamente.
Luego que la cola haya secado bien y todo el núcleo haya quedado solidificado, pues le damos una sesión de peluquería y le quitamos todas las imperfecciones que pueda tener. Y listo, ya tendríamos nuestro cepillo terminado. Como ves, puedes utilizar este sistema para hacer los cepillos de cordón que tú necesites. Estos cepillos los puedes utilizar con tu taladro manual, pero si tú tienes una pulidora con eje incorporado, le puedes quitar el tornillo y dejar el agujero al descubierto para acoplarlo en tu máquina. Obviamente tendrías que utilizar un tornillo con el mismo diámetro del eje de tu máquina, y el núcleo sólido del cepillo aguantará sobradamente. Y bueno, veamos qué resultados obtenemos. Lo que puedo apreciar que el cepillo es muy estable, muy suave y no presenta ningún balanceo, por lo que se ha quedado muy bien compensado y alineado. Estos cepillos de hilo sisal con la pasta adecuada pueden hacer maravillas en los metales. Pueden hacerlo de distintos tamaños, más grandes, más pequeños, de algodón, de sisal e inclusive para utilizarlo con un Dremel. Ya veis que con muy pocos recursos y algo de imaginación podemos hacer nuestros propios accesorios para trabajar en nuestro taller. Y bueno chicos, esto es todo, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dejadme un like, si no te has suscrito te invito a que te suscribas y le des a la campanita. Un saludote y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.